¿Qué tal, amigos de hobbyfm.cl? Ya estamos en una nueva sesión de La Guarida del Búho, martes por la noche. Como ven acá, tenemos nuevamente a Daniel en nuestro lado, pero también tenemos a Fabián, que son los autores de Zorren. Esto nosotros lo habíamos adelantado en el capítulo pasado, digamos de hace 2 sesiones, ya que la anterior sesión fue feriado y estuvimos haciendo también unos arreglos acá en radio, así que no hubo guarida la semana pasada. Pero retomamos con normalidad esta sesión, digamos, de avanzada, donde en cierta manera nos gusta un poco hablar de distintas obras literarias, pero ya de un sentido más como de la visión de autor, como más allá de como lo técnico, por decirlo de alguna manera, sino ver un poco la visión de autor con respecto a sus obras. El por qué. El por qué. Bueno, primero, yo creo que ya los conocen, pero las personas que no los conocen me gustaría que igual se presentaran como los autores de Zorren. Primero, cómo se conocieron, cómo empezaron a trabajar con Zorren en primera instancia, cómo nació la idea, todo ese tipo de cosas para que empezamos a calentar motores en esta sesión. Estupendo. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Un agrado de estar aquí. Yo soy Daniel Leal, el guionista de Zorren. Y contar cómo nació esto. Bueno, nos conocimos primero que todo porque Fabián dibujó la portada de mi primer libro. El primer libro que yo publiqué, de Emilio Casvalero, El arquero sin suerte. Él es el ilustrador. ¿Ya? Y después de eso seguimos manteniendo una relación cercana, cada vez como más de amistad. Y un día en una conversación en torno a una cerveza le mostré un juego de estampillas, una foto de un juego de estampillas que yo había visto mucho tiempo atrás y que me había dado muchas ideas, basado en las fotografías que había tomado Martín Gusinde de los últimos Selknam y de los últimos rituales del Jaén que se hicieron. Y yo le pregunté al Fabi, oye, ¿qué te parece hacer esto como meca? Y ahí yo creo que viene la respuesta de Fabián, que nos va a dar ahora de por qué se interesó en cierta forma en participar en esta idea de Zorren. Bueno, primero, Fabián Todorovic, lo he dicho bien en el... ¿Está bien? Fabián Todorovic, yo soy medio un poco torpe con los, no importa, está bien, con los apellidos no nacionales. Se puede decir de como te gusta. Como nos comentaba Daniel, tú eres ilustrador, pero te profesionalizaste en otra cosa, arquitecto, si no me equivoco. Yo soy arquitecto, o sea, de profesión soy arquitecto, pero de gusto, oficio, más dedicado como al dibujo. Hago las dos cosas. Perfecto. Claro, con Daniel, luego de lo que hicimos para Emilio Casvalión, de alguna manera como que quedamos con ganas de hacer algo siempre. Hicimos más de una prueba, hicimos también como búsqueda también de hacer algo que tuviera que ver con cómics, también con algo futurista. Hubo también hay unas páginas boceteadas de otra cosa. Un proyecto que está en el congelador, yo ese no lo descarto. Por eso te digo que hay una maquinita. Puras papitas aquí. Hay una especie como de... había una intención de juntarnos a crear. Y de cierto modo, la pregunta de Daniel con respecto a los Selknam y la gráfica mecánica de todo lo que conocemos, los Varitech o los Eva de Evangelion, hubo una especie como de explosión en mi cabeza entre las estampillas y imaginarme qué podría pasar gráficamente con esas dos ideas. Y hubo como una explosión de ganas de querer hacer. Muy emocionado. De hecho, bueno, acá tengo en la doble cámara, está ahí la toma nuestra y la toma de, en cierta manera, un poco la referencia. Cuando llegó Fabián acá a nuestra radio,
se fijó, digamos, en la repisa que nosotros tenemos, que es nuestra repisa de chuchería, de cosas ñoñas, de recuerdos, de firma y todo esto, y tenían la referencia de que esto estaba muy referenciado con Soren, digamos. De alguna manera, claro que sí. En cierta manera, las Valquirias que se conocieron por Robotech, que son, bueno, ahora sabemos que son de Macros y todo el cuento, pero que acá en Chile al menos lo conocimos como Robotech, toda esta amalgama que juntaron Macros, Raya Sindelgan y Mospeada. Y tenemos acá... Que yo creo que no hubiera funcionado por separado en Occidente. No, totalmente. Si igual hubo un gran acierto en hacerlo de cierta forma. Y tenemos, acá a Sorren. Déjame explicarte un poco lo que es eso. Sí, claro. Pues mientras voy a mostrar el set de las estampillas. Ah, está bueno también. Para que haya como una referencia gráfica a ese al final, Mecha Selnam, que al final es como la conjunción de ideas o de ideas y un poco de palabras que está detrás del juego de este juego que estamos haciendo con Daniel, pero la verdad es un juego. Hay Claro. de entretención en hacer esto y ver hacia dónde lleva. Es juntar dos cosas que están, dos ideas que están en el reservorio de todo, un poco el hecho de que yo haya ido a tomar ese Varitech Perfecto. que está allá, eso de alguna manera también es un reservorio de Ideas conexas que tiene en tu mente. Hipotálamo del hobby de todos, ¿cachai? Claro, exacto. Y lo que están viendo ahí es uno de los primeros afiches que hicimos para jugar. ¿Se puede mostrar? ¿Pregunta? Sí, claro. ¿Se puede mostrar? Si De me hecho- das de hecho- si me das la cámara principal, por favor, para que lo podamos mostrar. Voy a tomar un poco la... Esto es una prueba de impresión Claro. de algo que queremos hacer, que es autogestionar un prólogo Ujú. para presentar el proyecto. Esto es mega primicia. Nadie ha visto los... Esto es mega primicia, Mega solamente primicia. aquí en Hobby FM, Sí. la guarida del búho, en esta sesión de avanzada. Son un par de páginas de la historia ya... Más bien Principal. Sí. pensada. Sí. De hecho, acá a mí me llamó mucho la atención cuando Daniel llegó con el proyecto, lo empezó a promocionar en Y Tú Querías, de cierta manera como mencionarlo, comentarlo, y con el tema de los pósters. Yo cuando vi los pósters, la primera parte de acá arriba, que es como dije, bueno, esto es Evangelion. Claro que Fue como, pero bacán que tenga como esa inspiración, de cierta manera tratar de contar a través de mechas, mezclar un poco estas cosas que uno cacha de la cultura Selnam, que uno no la conoce mucho, la conoce más bien como por las cosas las que uno, imágenes. por las imágenes que eran muy características, Mm. y esto pasarlo a una historia totalmente de ficción. Era Mm. como salir un poco más allá y tomar algo que a mí me gusta mucho, que es cultura nativa, y mezclarlo con ficción Claro. Sí. moderna, Tenemos- por decirlo de alguna Exactamente. forma. Es como Trajimos un ahí... refresh. La Anita tenemos unas imágenes de pollo igual... Sí, Sí. que las podemos ir mostrando Sí, también. que tienen que ver Es- con... Sobre eso mismo, es súper interesante hacer como la vuelta de cómo uno se aproxima a los pueblos originarios y al patrimonio cultural indígena ¿Mm? que pueda tener cada país, Claro, exacto. cada territorio. Y hay una vuelta divertida con respecto a eso. Lo que está acá son seis páginas que Ujú. nosotros armamos para presentarlo al fondo Perfecto. del libro, al fondo Ujú. cultura. Ujú. Y nos fue muy, o sea, más o menos no nos fue muy bien, en términos de que, y ahí tú veis como cuál es la visión oficial que se tiene sobre el patrimonio en Chile, Claro. que es como súper de no- mantengamos las no- cosas como son No toques la historia. y no la toques. Claro, exacto. Y no la refresques, no la acerques, actualices. Claro, exacto. No hagas un revoltijo con la historia. Claro, mantengámosla dentro de La tengamos dentro del museo. una cúpula de vidrio Mm. y observémosla desde lejos. Déjale statu quo. No nos metamos tranquilito. mucho en ella. Claro, exacto. Y es súper interesante porque lo que estamos tratando de hacer es un poco lo que decías tú, y a contrario de lo que nos dijo el señor Fondo, que es como Claro, no se metan ahí. Claro. ¿cachai? claro. De hecho, te quería mencionar que esto, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Es cómo los japoneses tratan su cultura y cómo la meten en su ficción. Yo creo que sí. son como los que
no sé si serán los pioneros, pero yo creo que es lo que más nos llega, el tema de la cultura samurái, la cultura Claro. de los ninjas, Sí. de que estos fueran en videojuegos, Revenge of Shinobi en Sega, toda la cultura popular que hay al lado de los ninjas, y la gente conoce a los ninjas por la ficción que nosotros consumimos en el cine. Sí, claro. Y no las consumimos netamente por la historia. Ya cuando Sí. una persona quiere estudiar historia de Japón, se da cuenta que los ninjas no son más o menos, pero supiste de los ninjas por estos acercamientos. Claro, Por estos acercamientos que son igual culturales. Sí. por supuesto. Ujú. Otra digamos, pregunta que querías hacerle era de que esto obviamente lo quieren en primera instancia autogestionarlo, Estamos en eso. autogestionarlo, promoverlo, y cómo en cierta manera quieren mantener esto así, o en cierta manera quieren de alguna manera entregar un bichito o darle un poquito al anzuelo para que la gente pique y después esto hacerlo más grande. Hay algo de eso, Ujú. Sí. totalmente. Sí, estamos en una fase bien inicial del proyecto en general. Pensar en términos editoriales es un poco complicado, pero hay un montón de ejemplos de que esto puede funcionar tanto buscando una editorial que se pudiera eventualmente interesar en publicarnos o autogestionarlo, ¿no? Hemos visto cómo trabajan los Guardianes del Sur Claro. con los héroes de la mitología mapuche, y ellos tomaron como determinación finalmente autogestionar todo. Ujú. Nosotros estamos haciendo un poco eso ahora, en este momento que estamos dando a conocer el proyecto. Estamos trabajando en un prólogo, que el prólogo nosotros decidimos que fuera totalmente autogestionado. O sea, este prólogo que está acá. Ese no es el prólogo. ¿No? No, por eso te decía que la primicia es que estás viendo páginas de la historia central. O sea, esto es ya más que el prólogo. Más que el prólogo, eso es ya la historia que esto es queremos historia. O contar. sea, mira, de hecho, a mí el que más me llama la atención es esta que está aquí al medio. Digamos, si me la pueden mostrar. Eso sería como... Es como para ponerlo de póster en la pieza. O sea, Algo de eso también. también hay que como de todas estas muestras imponentes. Mucho del cómics, obviamente. No, y por los, razones, es que por razones además, obvias. los diseños de Fabi son una cuestión que no sé Sí, qué. yo, como le comentaba a Daniel, yo lo de Fabián, yo lo conocí gracias a lo que he visto acá. Y digamos, en primera instancia, es como... Yo lo veo aquí muy... Es algo que me hace mucho sentido. O sea, no sé si porque yo soy un consumidor de cómics o manga, pero me hace mucho sentido de que si yo quisiera reflejar la historia de un sentido más lúdico, para que de cierta manera no se pierda nuestra identidad, es una muy buena manera hacerlo de estos sentidos más comerciales, por decirlo así, o de más fácil consumo. De cultura pop, al De final, que cultura tiene que ver popular. con la cultura actual. Exacto. Es traer cosas que están en el pasado y traerlas a nuestra cultura. Un poco, Ujú. tiene que ver con eso. Y llevando a eso de lo que te... traer un poco el pasado y el futuro, con Sorren yo sé que es muy pronto para, digamos, hacer la pregunta de ver para dónde quiere ir, como qué es lo que tienen armado, pero en primera instancia con estas primeras muestras del trabajo, al final, ¿cuál es la primicia que se quiere lograr con Sorren? ¿Se quiere hacer historia? ¿Se quiere hacer ficción? ¿O simplemente se quiere mostrar de forma estética lo que tal vez nos formó en algún minuto? Lo que nosotros queremos hacer, primero que todo, es contar una historia. La Ujú. historia que nosotros estamos concibiendo. Ujú. Pero para contar esa historia, tenemos que ser súper respetuosos del pasado, del legado, de lo que pudo ser y no fue. O sea, nosotros no nos vamos a ignorar el hecho de que el poder económico y político de la época propició el exterminio de un pueblo originario, con una cultura que vamos descubriendo cada vez más que tenía una gran riqueza y que la tenemos casi perdida, salvo por algunos investigadores europeos que se dedicaron a rescatarla y que no quedaron en el olvido. Yendo a eso, que también me llama mucho la atención que tomaran a los Segman como referencia. O sea, primera referencia era la estampilla. Pero, ¿por qué no lo hicieron pensando tal vez con un grupo originario que tal vez es más popular? No sé, mapuches, diaguitas, pueblos que existen aún. Ahí lo que pasa, a ver, por un lado, hay una cosa que es casi un poco estética del funcionamiento del... Cuando
Daniel me propone esto, hubo al tiro como el juego de estas dos palabras que yo te decía, de los mecha y los Selnam. Ujú. Y esas dos cosas Se eclosionan combinan. en términos gráficos y arman esto. Ujú. Y de alguna manera al tiro con Daniel vimos como, oye, esta cuestión puede llegar a ser algo. Ujú. Sin ver más allá de cómo se construía la historia todavía. Ujú. Entonces, en muchas de las conversaciones que hemos tenido con Daniel, hemos visto que lo que nosotros hicimos fue poner un punto en un plano. Perfecto. Y al poner el punto en un plano, con respecto a estos monos estéticamente muy atractivos, nosotros pudimos haber hecho un poco los hueones y solamente hacerlos pelear. Claro. ¿Cachai? Exacto. ¿Qué fue lo que nos dijo el fondo? Aquí están tomando elementos culturales Y de lo están pueblos pasando- originales lo y están estamos haciendo pasando- lo que queremos con ellos. Claro, exacto. Entonces lo que no, Trastocarlo. como- exactamente, es como una Que excusa. al final tampoco está mal. O sea, No, claro, totalmente. Tú puedes tomar elementos culturales y transformarlos como se te dé la gana finalmente. Claro, Sí, esas son las libertades que nos da La creatividad. sí. Pero nosotros quisimos ser responsables con lo que existió, con lo que existe y con lo que podemos ir descubriendo más adelante. Ser trascendentales un poco. Sí, sí. Y que este pueblo sea trascendental. Exacto. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, es que nosotros marcamos este punto y yo siempre me he imaginado que lo que nosotros estamos haciendo es la figura del infinito. La figura del infinito se define porque hay un punto en donde se encuentran los Exacto. dos loops. Exacto. Entonces, al marcar este punto, había algo que hacerse cargo del pasado, para atrás. y pagar volver. deuda. Pagar deuda. Y un por poco. otro lado, proyectarse al futuro y volver al inicio, como en términos creativos, Exacto. pensando en cómo se formula lo que se está construyendo. Entonces, en ese hablar y investigar y empezar a darle gana a esta cuestión, sucede que las figuras de las estampillas son representaciones humanas de los espíritus Selnam. Son unos disfraces, son hay unos cascos, hay unas mantas con diseño y todo, Artefacto. artefacto y todo. Y de alguna manera dentro de eso hay un humano. Hay un humano que está representando algo. Que piensa algo. Claro, Claro. y que está representando otra cosa, que está en vestido de otra cosa. Que es parte de la cosmovisión. Claro. Exacto. Y en lo meca ¿Mm? también. Exacto. Entonces había algo en esto de mecha y Selnam que no solamente era gráfico, sino que había una lógica Una lógica intrínseca. intrínseca que iba cobrando sentido. Exacto. Eso yo creo que es lo que hace muy interesante lo que acá nos están sacando fotitos para que la posteridad. También tenemos que ser trascendentales nosotros también en estos está registros de donde de cierta manera se a Zorren le va bien. ¿Dónde salió primero? Acá en la guarida. En la guarida. En la guarida. Pero volviendo un poco al tema, yendo un poco a la cosmovisión, primero, ustedes pensaron en cierta forma de, más allá de ver lo estético, de cierta manera me recuerda mucho lo que es el estilo por sobre sustancia, en cierta manera como que quieres mostrar algo que digamos tiene cierto estilo y que tal vez del fondo no es que no importe, pero que no le da tanta relevancia. Pero en este caso de Zorren veo que sí se busca darle relevancia a lo que está detrás. Sí. Pero eso que está detrás, esa como visión, ¿qué es lo que se busca en cierta manera como representar en Zorren? Ser como una historia, digamos, solamente de cómics, de aventurera, o busca también en cierta manera representar lo que tal vez los Selnam pensaban, en cómo se representaban, en cómo se vestían, un poco más simbólico, o tiene que ver más con simplemente que estos mechas que se están construyendo sean como la nueva representación de los Selnam del futuro, o que qué hubiera pasado si los Selnam hubieran sobrevivido a esta matanza. Hay algo de eso. Sí, hay un poco de ambas cosas. O sea, siempre hemos querido hacernos cargo de que hay un pasado al que podemos mirar, al que podemos echar mano, y es la parte donde somos más responsables. Y lo que ocurre después, cuando empezamos a contar lo que hubiera pasado, ahí ya es esencialmente lo que salga de nuestra imaginación. Perfecto. Lo que sea nuestro lo que concebimos creativamente
pero siempre teniendo en cuenta de que cualquier cosa que haya pasado, que haya motivado que ellos siguieran viviendo y estuvieran lograran llegar a este nivel de tecnología, tiene un trasfondo que está en su historia. Y que tratamos de hacernos cargo principalmente de eso en el prólogo. Próloga. Tenemos acá, vamos a pedir apoyo, que necesitamos nuestro retorno. Lanita, un retorno para que encienda el... Es que hay algunos archivos que dicen capítulo 0. Vamos a tener aquí en primicia todo lo que estamos viendo acá en la guarida. No se ha visto en ninguna parte, así que si la gente quiere interesarse por Sorren, solo en nuestras pantallas. Solo está en nuestras pantallas, así que está más que... Un vistazo a la cocina. Un vistazo a la cocina. Sí. Aquí le vamos a pedir a nuestra amiga Radio Control que encienda el retorno, ya que el retorno no hace falta. No jugó una mala pasada. No jugó una mala pasada, pero volvemos en unos segundos. Cosas del mundo, cosas de la radio en vivo, cosas que a veces pasan, pero yo te puedo, podemos seguir comentando mientras tanto esto de dónde finalmente la historia que estamos contando tiene un de dónde venimos y un para dónde vamos. Exacto. Ahí tenemos el retorno. Sí. Para que haya tranquilidad, esto se está viendo totalmente, digamos, en vivo. No hay cortes. Esto es solamente que se nos apagó la pantalla a nosotros. No pasa nada. No pasa nada. Así que, ¿esto qué es lo que estamos viendo, Dani? Estas son las primeras viñetas del prólogo. Acá es donde, en cierta manera, se ve cómo están construyendo un mecha. Sí. Eso es. Esto es más que una vista a la cocina. Esto es como de dónde partió todo. O sea, es como la receta. Sí, un poquito de la receta. Estas viñetas en particular están unos años antes de lo que va a ser la historia central. Claro. Y aquí estamos viendo imágenes del pasado. Estamos viendo situaciones que son la representación que nosotros le estamos dando, la forma en que nosotros vemos de lo que efectivamente ocurrió. O sea, esto ya, claro, lo que pasó es como todo lo que en cierta manera nos contaron y esto es lo que ya está ocurriendo. Sí, de hecho lo que estamos viendo es un boceto de la capilla que estaba en la isla Dawson, donde las misiones salesianas llevaron a... Sí, exactamente, llevaron algunos Selknam ahí para tratar de salvarlos del exterminio los del que últimos estaban siendo Selknam. víctimas en la Tierra del Fuego. Y la idea era mostrar el choque cultural entre lo que ellos creían y enfrentarse a otra divinidad. O sea, pensar de que son... me gusta harto la historia, que es como pensar un aborigen que tienen tecnología avanzada, que la tienen guardada, no sé, en su cueva, un poco de cosas. Algo así. Y que por ignorancia, por búsqueda de poder, bueno, ahí depende obviamente de la historia que ustedes están construyendo, tratan de exterminarlos y de repente que estas personas, las cuales sobreviven, logran en cierta manera escapar y darse la historia que ahora puede estar. Algo así. Sí. Entonces el prólogo tiene estas cosas que mezclamos esta especie de el presente, o sea, los años anteriores al presente de la historia que vamos a contar ya más profundamente, y que a través de los relatos que se cuentan en ese pasado cercano nos llevan al pasado lejano y al cómo nosotros concebimos desde el momento histórico que se conoce efectivamente, que está documentado, a lo que nosotros empezamos a interpretar lo que habría sucedido si ellos hubiesen logrado sobrevivir y generar una nueva civilización. Claro, tener un pasado lejano que es de ficción, pero tener un pasado presente que se conecta con ese pasado lejano, por decirlo así, y que te conecta lo que realmente pasó. Claro, y que es lo auténtico, que finalmente es solo una representación que nosotros hacemos. Claro, el prólogo actúa como una obertura en ese sentido. Y es la parte del loop al pasado. El infinito. Del infinito que te explica, que está como graficando antes. Y ahí se mezcla, y lo que tiene bonito es que se mezclan esas cosas de esa cocina, de la construcción del mecanismo. Exacto. Con la construcción de la historia. El taller. De dónde vienen. Exactamente. Hay una mezcla ahí. No, buenísimo. En la abertura, de eso se va a tratar el prólogo. Sí. De hecho es algo que queríamos abordar después ya en la historia cuando nos metiéramos en ella, pero se nos presentó esta posibilidad de
no sé por qué digo que se nos presentó. Bueno, se nos presentó la posibilidad porque vamos a estar en una feria ahora en agosto. Perfecto. Donde queríamos llegar con algo que mostrar. Ujú. Y mostrar estas primeras páginas que viste tú recién era Sí, sí. como dejarte algo inconcluso. Perfecto. Y no teníamos muchas ganas de decir ya esto está aquí y continuará. ¿Mm? Sino que Algo ya más concreto. algo más concreto y decirte, mira, así es como partió todo. La idea Sí. es esa, así es como partió todo. La carta de antes de que te presentación. antes de que te metas acá. Claro. Ujú. No, buenísimo. De hecho, a mí una de las cosas también por qué me interesó mucho Sorren, de que tuve, digamos, el privilegio, en cierta manera, ver los posters acá, ver los distintos tipos. Nos dejaron uno que está en la radio, que está pegado acá en nuestra entrada. Y en cierta manera pensaba, era como, claro, con los Selman, con los mechas, funciona perfecto por un tema estético, en cierta manera, sobre todo con el mecha de Evangelion, que es como de lo que yo pienso como un mecha más orgánico. Ujú. Sí. Pero ¿cómo fue el salto de entender de cierta manera de que esta inercia, digamos, tanto estética como un poco de como visión, podía yo al corto plazo poder yo entregar un prólogo ya construido, es decir, ya, esto parte de acá y de aquí es solamente imaginación de nosotros? ¿Cuándo se dieron cuenta que eso ya había ocurrido? Yo me acuerdo de varias detrás de este proyecto hay varias conversaciones con varios litros de cerveza. Por supuesto, parte de la ¿Cómo se imaginación, hace? de Para- la creatividad. Para Por ahí echar a sí. andar y ir dando vuelta al tema. Ujú. Y en más de una vez en que íbamos avanzando en la conversación y entrando en profundidad, había una especie como entre urgencia y picazón de parte del proceso que sentíamos de que había que hacerse cargo de esto y encontrarle una historia que lo hiciera verosímil y hacerse responsable de lo que se está contando, de no ponernos a hacer páginas de pelea o de ¿Qué es lo que uno se imagina cuando ve robots? Porque estamos acostumbrados a verlos. uno los quiere ver en acción. Exacto, uno está acostumbrado a ver, no sé, por los titanes del Pacífico, Claro. todo esto, la cultura meca japonesa, donde Claro. se agarran, y de repente como llevarlo un poco más trascendental, algo súper Y interesante. había algo como que había que hacerse cargo, como que había entre una urgencia y una ganas de empezar a crear, de Ujú. empezar a mostrar, empezar a quizás hacer aventura y acción, pero siempre había en el proceso de conversar, de cranear, había una necesidad de no nos podemos hacerlo huevos. Sí, ahora tenemos que hacernos cargo del trasfondo. Había que del hacerse por qué. cargo de esta cuestión. Nosotros teníamos permanentemente un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, tenemos estas figuras mecánicas fantásticas. Tenemos ¿Cuál es el una- porqué? ¿Cuál es la claro. búsqueda? Sí. Exacto. Pero siempre, al final, siempre el por qué lo tuvimos. Y lo mejor de todo es que nos hemos encontrado que el por qué está documentado al final. Ah, perfecto. Me pasó que buscando información me encontré con un libro que era una suerte de crónica de la colonia de San Rafael, que tenía un listado como un censo de Como un población registro. de Selknam. Mm. Y durante los primeros años del siglo XX hubo muchos fugados de la colonia, y eso era parte de la premisa. Qué Una interesante. parte de la premisa ya estaba construida antes. Nosotros ya habíamos conversado de que ese era el detonante. ¿Qué pasó con esos celdas? ¿Qué pasó con esos Selknam? Pero después me encontré con que efectivamente se habían enfocado de la misión y que Tema volvieron de registro a histórico. Tierra del Fuego a morirse Claro, o vinieron a algo entregarse más, claro, o algo más. Claro. o algo más. ¿Dónde quedó como ese espíritu? Como ¿dónde quedó? Ya es como una pregunta más filosófica de cómo qué es lo que hace una persona que hace una huida Mm. sin plan. Claro. Que al final eso es. Sí. ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? Es como una persona cuando va huyendo de la Segunda Guerra Mundial, diciendo, oye, ¿sabes que yo me voy porque aquí me van a matar y eso es todo? Claro. Ya al otro, sobrevivir. al otro lado veré qué hago. Mm. Si me va bien o me va mal. Que además tiene que ver un poco con el eslogan que hemos como que hemos ido trabajando, que es o no sé si lo podemos llamar eslogan, si es muy chico, pero es
sobrevive, evoluciona. O sea, Ese es como el y trasfondo es literal, porque es como... Y es visual. Sí. Porque, Sí, totalmente. porque tú tienes a un Selman que es historia real, documentada. Y que Ahí tú está la sobrevivencia. aquí está la sobrevivencia. Y pasó con esto, con estos robots que están aquí, con esto que está acá, con algo que se parecía a esto. Claro. De hecho, haciendo un poco referencia, y lo que hablábamos en un principio, que uno tiene un montón de conexiones en la cabeza, un poco de conexiones culturales, como de dónde uno pudo ver esto. Me acuerdo mucho de Alien, con el tema de que viene un alienígena, el cual yo no conozco de alguna forma, y trato de sobrevivir. ¿Y qué es lo que hago? Me adapto, evoluciono, pesco una máquina que es para cargar para cargar caja de cargamento, y la ocupo como una forma de protegerme del alien, porque no alcanza el brazo, no alcanza su proyección. Tener es como básicamente como una oda a la creatividad humana, en cierta manera, como que por nuestra creatividad, que nos ha llevado también un poco casi a nuestra extinción, pero también nos ha llevado a muchas partes de nuestro progreso. Tiene dulce y agraz. Tiene dulce y agraz, que digamos por esta creatividad en la época de la Guerra Fría, que fue entre Estados Unidos y Rusia, fue la época de mayor avance tecnológico en la historia de la humanidad. Como un poco, cómo juega un poco el miedo, cómo juega un poco la incertidumbre, y representarlo en una pueblo que ya no existe, pero hacerlo existir, hacerlo trascendental, de que tiene, al final son humanos, como todos nosotros que queremos sobrevivir. Sí. Bueno, en ese sentido, la construcción de esta historia ha estado llena de conexiones que la han hecho evolucionar también. O sea, nosotros concebimos al principio una idea que era bastante simple, pero ha ido consiguiendo sustancia en la medida que hemos ido descubriendo estas conexiones. La primera de todas fue cuando leí que se había aprobado un proyecto de ley para reconocer el exterminio de los Selknam, pero habían descendientes que reclamaban porque al reconocer los extintos ellos no tenían acceso a los beneficios que acceden a otros pueblos originarios. Claro. Por ejemplo, después me pasó que en una actividad en la que coincidí con los autores de Los Guardianes del Sur, alguien que les preguntó, que me parece que estaba viendo la transmisión ahora, el Oso Muñoz. Sí. Podemos revisar si hay comentarios, preguntas. Lo vi que estaba haciendo la transmisión. Él les preguntó si tenían alguna idea con Selknam. Ellos dijeron sí, pero que era otra bola, distinto a lo que estaban trabajando en ese momento. Perfecto. Yo después de eso me acerqué a ellos para conversar de qué se trataba lo que estaban haciendo ellos, que era otra bola, así como medio post-apocalíptica. Y les empiezo a comentar del proyecto que tenemos con Fabián, y el Sebastián se agarra la cabeza y dice: eso es lo que nosotros teníamos planeado hacer. Claro, la diferencia es que nosotros ya teníamos algo avanzado. Les mostré los diseños y teníamos páginas ya armadas. De hecho, ya teníamos la muestra esta que está aquí. La muestra. Y se las mostré y quedaron locos. El kit Salinas tenía un concepto, un dibujo conceptual de un mecha Selknam. Pero era más parecido a los Transformers. Claro, más americano, por decirlo así. Sí. Menos japonés. De hecho, en nosotros la doble pantalla está el póster que tenemos acá en la radio. Y de hecho, aprovechando la pregunta, esta imagen, paso a llevar el micrófono, esta imagen, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica esta imagen? Porque es como tú ves un patrullero, uno podría pensar que esto es como en el año 3000 y que se fueron hacia afuera al espacio. Estoy suponiendo, tal vez no es nada que tenga que ver. Era lo que yo me imaginé cuando yo vi este póster. Vi este póster y dije: hay un patrullero, este Selknam o este piloto que sobrevivió, se fue, huyó en alguna parte donde pudo desarrollar su robotecnia y volvió a la Tierra a, en cierta manera, a recuperar lo que él perdió. Eso era lo que yo me imaginé en este póster. Y ahora, aprovechando que la oportunidad que están acá, ¿qué significa este póster? Obviamente un póster promocional, todo lo demás, pero es una viñeta también. Pero es una viñeta también. ¿Qué representa eso? Obviamente sin dar muchos spoilers, si es que no quieren, pero... Tiene que ver con otra de las conexiones. Ayer me encontré con un pantallazo de un tuit de José Antonio Castro. ¿Ya? Que decía que era un buen momento también para meter a las Fuerzas Armadas para proteger la integridad territorial de la Araucanía. Perfecto.
Y es el soldado que vemos ahí, nosotros lo concebimos hace unos meses atrás como miembro de la Policía de Integridad Territorial. Las mismas ok. palabras que ayer usó Cast. Fue un poco profético, de hecho, o sea, no profético, sino como en cierta manera ante ese pantallazo que tuviste en internet. Es otra de las conexiones que como que al final nos terminan haciendo explotar la cabeza porque ¿qué está pasando? Y pensando en eso yo me di cuenta que finalmente los que nos dedicamos a la ciencia ficción, a la fantasía, tenemos una responsabilidad súper grande en visualizar el mundo del futuro. Exacto. De hecho, Finalmente lo que estamos viendo ahí es nuestro mundo, independiente de que se desarrolle acá o no en nuestro mundo y cuáles son los temores que tenemos respecto al futuro. es como lo clásico de 1984. Es como si alguna persona leyó 1984 de Orwell en el tiempo pasado. No estoy diciendo que lo lea en la actualidad. Podría pensar, me pongo en el caso de una persona que lo leyó en los 80, en los 90. Y tú decís, oye, ¿qué volá se fue? Esta cuestión no va a pasar nunca. ¿Qué son esas cosas de las cámaras de hipervigilancia? ¿Qué es la internet? ¿Qué es la red? ¿Qué es esto? Esto es locura. Y ahora es como casi un poco, ahora hay crónicas al respecto al libro, ficción en base al libro, videojuegos, un poco, y llevándolo ese gran, digamos, legado, actualizándolo, refrescándolo y haciéndolo vigente. ¿Ustedes consideran que Sorren tiene un poco de eso? De tomar, también como han comentado, de hacerse un poco responsable, pero de que esta historia, buscar que sea trascendental para que en alguna manera vean a esta, digamos, este gesto, digamos, de la policía de integridad territorial, o todos estos gestos de, en cierta manera, la persona que lo vea diga, oye, ¿sabes que en realidad igual están hablando de lo que pasa ahora? Volviendo un poco a la figura del infinito, el hacerse hay que hacerse responsable de los dos loops, de alguna forma. No solo de Y uno. estamos hablando un poco de eso. Ujú. Por un lado, de la historia de dónde venimos, Claro. de dónde viene la idea, y también, por otro lado, hacerse responsable hacia dónde va. Entendiendo que es ciencia ficción y eso entrega todas las libertades para Creativa. y de entusiasmo personales que tenemos. Hay algo de hacerse cargo de un poco lo que estaba hablando Daniel también, de hacerse cargo un poco de dónde estamos parados en este momento y hacia dónde estamos yendo entre como humanidad y quizás también un poco como sociedad chilena. Claro. En general, hay algo como de hacerse responsables de una cierta mirada, quizás un poco crítica, con respecto hacia dónde estamos yendo. Y en eso entra todo este tipo de cosas, del control, del control de territorio, de control de la hipervigilancia. de la hipervigilancia, de en cierta manera ver ya a la gente como un ente solamente productivo, ese tipo de cosas. Entendiendo que obviamente ustedes saben mucho más que yo de esto, como escritor y ilustrador, uno busca en cierta manera entregar un mensaje global. Pero acá Sorren busca también tener, por razones obvias, porque ocupan a los Selman, un mensaje local. ¿Ustedes piensan, digamos, que este mensaje que ustedes tienen en su cabeza va a ser global, de cierta manera, que se pueda entender en las partes donde se pueda publicar, las personas donde se pueda leer? ¿Se busca eso, que ese mensaje sea global, al fin y al cabo, más que nacional? Yo no sé si hay una búsqueda específica con respecto a eso. Es una pregunta abierta, obviamente. Yo creo que en términos... a ver, por un lado, hay dos lenguajes que se están conjugando, hablando de nuevo como de los dos conceptos. El mecha es un lenguaje global, y el Selnam vendría siendo un lenguaje local. Sin embargo, los Selnam es muy atractivo desde el exterior, digamos. Exacto, las expediciones desde Europa. Se dice que los Selman y gran parte de la documentación fue gracias a extranjeros. A interés de afuera. A interés de afuera. O sea, cuando se vino a hacer expedición a Tierra del Fuego, que es como la primera parte donde se entiende que hay aborígenes en América, toda esa documentación, digamos, evolutiva, de adaptación,
vino desde Europa, Claro. en cierta forma. Sí. Y Europa también de alguna forma tiene que hacerse cargo de que fue parte del exterminio. Exactamente. Eso es como lo que también un Claro. poco va la pregunta, de que si yo estoy exponiendo esto en forma global, de cierta manera también implícitamente estoy diciendo que fueron personas de afuera que causaron esto. Hay una referencia también. Hay una histórica. referencia también histórica. Mm. ¿Cómo, en cierta manera, se piensa tratar este hecho del exterminio Selknam? Si esta historia quiero llevarla a un punto de vista global. Lo pregunto porque actualmente se está haciendo mucho ese ejercicio en la parte creativa. La serie Chernobyl, Mm. que es una serie que habla sobre el tema de los reactores nucleares, la responsabilidad que hubo detrás de ella, que al fin y al cabo apunta de forma indirecta a los responsables de ese gran desastre nuclear. Hay una mirada crítica. Hay una mirada crítica. ¿Con Sorren se busca hacer una mirada crítica explícita o simplemente va a ser parte de lo que va a ser la ficción que ustedes van a representar en esta historia? No, hay un trasfondo que es súper crítico. ¿Mm? Que tiene que ver con lo que con lo que decimos de hacernos responsables un poco de la historia que estamos, no hacernos responsables un poco, sino que hacernos responsables de frentón ¿Mm? de todo lo que estamos construyendo aquí. Nosotros queremos contar una historia, principalmente queremos contar una historia que a nosotros nos satisfaga, que a nosotros nos divierta hacerla, contarla y mostrársela a otros. ¿Mm? Pero dentro de esa historia nosotros estamos poniendo muchas de nuestras inquietudes al servicio del guión, al servicio de la ilustración, al servicio de la historia, de la construcción de los personajes. Y en ese sentido vas a poder encontrar personajes que van a ser perfectamente reconocibles en gran parte no sé si solo de la cultura occidental. Me imagino que el temor a la devastación que produce el cambio climático lo estamos viviendo todos en este momento. El tema que yo comentaba recién de la hipervigilancia es algo que afecta globalmente a todo el mundo y lo tenemos naturalizado ya. Como claro, que es algo que ya está impuesto. Está impuesto, están ahí, las cámaras están allá afuera vigilándonos permanentemente. Y Nadie sabe qué hacen con las grabaciones. No, como... y es la punta del iceberg. Si la vigilancia, la hipervigilancia va más allá de eso. Reconocimiento facial. De hecho, Reconocimiento ahora que estamos hablando de esto, me recordó una noticia de reconocimiento facial que están poniendo, que está en proyecto de ponerse en ciertas comunas, de poder reconocer a esta persona facialmente y ver inmediatamente si tiene antecedentes o no. Eso ya es una realidad en proyectos de centros comerciales. Centros Sí. comerciales. Pero que han dado el 90% de falsos positivos. Sí. Exacto, y es como que tú decís, la evidencia está diciendo que esto no funciona, así no va a funcionar bien. Y si y- funciona es totalmente Y si vulneratorio de fu- tus derechos. y si funciona es como un arma de doble filo total, es como Claro. que en cierta manera hay como humanidad, y por eso es tan importante la existencia de estas historias, que por eso yo creo que más allá, porque obviamente una historia primero tiene que ser interesante de contar, interesante de escribirse, interesante de construirse, pero también en parte de hacerse cargo no podemos ser tan irresponsables, sino es que la gente creativa tiene que hacerse cargo de contar las cosas que están pasando. Pero estas historias ayudan a que de repente la gente, que de repente no es ilustradora, no es un creativo, pueda darse cuenta de cosas que están pasando y puede hacer algo por su lado, de repente con respecto a estas cosas. Bueno, yo soy ingeniero, digamos, de formación, y en cierta manera tal vez la gente que está estudiando inteligencia artificial actualmente ve esta historia y ve, oye, ¿sabéis qué? Que puede ser que esto quede un poco la escoba con el desarrollo desatado que tenemos de desarrollo artificial y robótica sin construcciones morales, sin construcción reglamentaria. ¿Dónde ponemos nuestra salvaguarda? ¿Dónde ponemos nuestra salvaguarda de algo que estamos construyendo? Vamos a vivir una segunda revolución industrial que pasó con Inglaterra, que quedó toda la gente tirada porque se construyeron trenes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, por eso creo que es la importancia, y también yo muy agradecido que hayan venido a esta instancia de presentar su trabajo acá en La Guarida, en Hobby FM. Nos quedan 5 minutos para terminar. Palabras al cierre ustedes con respecto a Sorren. Más allá de lo que ustedes quieran representar, esto obviamente está en desarrollo. No sabe, lo que tenemos acá es básicamente lo que hay. Pero si alguna persona quisiera encontrarse con Sorren, ¿cómo puede encontrar algo de esto? Estamos trabajando específicamente para eso en este momento. De hecho,
Lo que está acá ¿Mm? impreso, lo imprimimos hace un mes. ¿Mm? Son pruebas de impresión ¿Mm? en los talleres de imprenta en San Diego. Ujú. Para lo que viene es la impresión del prólogo, que va a ser más o menos de 12 páginas, ¿Mm? que lo vamos a presentar sin una presentación como tal, sino que nos vamos a poner con un puesto en la feria Comic Inc. ¿Mm? de Estación Mapocho el 17 y 18 de agosto. 17 y 18 de agosto. Pronto, muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Estamos trabajando arduamente para llegar Sí, de con hecho, todo. de hecho ya hay la puesta en página, tenemos de 8 páginas de guión original, tenemos 6 puestas en página ya casi terminadas, 6:30. 6 y media. Pero vamos bien. Falta falta Vamos, el Barça. Ustedes van muy bien. No, pero vamos que bien. nos falta todavía el trabajo de textos y la edición. Perfecto. Pero Sí. eso tiene que estar terminado sí o sí antes con un plazo adecuado para poder mandar imprenta y tener Exactamente. los ejemplares listos para la feria Queda como una semana y media, 2 Sí. semanas de pega y Y después a lanzarse. y a a lanzarse. lanzarse. Y ahí Entonces, vamos a... Donde vamos donde lo pueden encontrar entonces en la feria Comic In, pueden encontrar el prólogo de Zorren. Si es que, Sí. si es que Sí. hay También vamos a tener posters, vamos a tener más merchandising. merchandising, obviamente, Vamos a todas esas tener, cosas interesantes, Vamos a estar expandiendo la palabra. ¿Cómo Sí. se dice? expandiendo la Vamos palabra. a llevar la palabra. Puede Llevar la ser palabra. como su propia Biblia, como que de cierta manera también nosotros, Hobby, en nuestra propia Biblia. Sí. Bueno, y en nuestras redes sociales también se pueden ir enterando de las novedades. Eso también. Las redes sociales, acá los pueden encontrar más bien en Instagram, si no me Sí. equivoco. Es Leal Arancibia de Instagram y Fabián Todorovic. Lo vamos a poner también en la publicación Súper. para que lo sigan mucho mejor su trabajo. Perfecto. Obviamente ya lo siguen por Itucarías a Daniel, pero también en el caso de Fabián, para que también se puedan interiorizar más del trabajo anterior y lo que hay de Zorren. Sí, síganos porque ahí vamos a estar de repente armando algún concursillo. Ya Concursillo, tuvimos uno. tuvieron uno que estaban los 4 pósters, así que la persona que se lo ganó, tremendo afortunado. Así que eso, ustedes personalmente les digo, Hobby FM es su casa, así que si quieren presentar cosas, prólogos, difusión con respecto a la etapa de este proyecto, es cosa de que nos comenten y nosotros nos organizamos para que eso se lleve a cabo. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas de hecho, gracias. Estamos organizando un capítulo especial de Y tú querías de Zorren para mostrar el prólogo ya cuando esté armado. Perfecto, así que nada más que decir. Yo me despido personalmente, muchas gracias Muchas Fabián gracias a ti. Muchas y gracias. a Daniel por venir. Espero que haya sido una jornada interesante, que es lo que buscamos acá en la guarida, un poco más hablar del por qué estamos haciendo las cosas, más que de cierta manera uno se pone como en modo automático y decir, yo estoy haciendo este libro, pucha, están así, trato de presentar estas cosas y lo presento de una forma más editorial. Pero en la guarida buscamos un poco presentar el por qué, como la visión del autor, de que por qué le dio la gana de hacer Zorren, siendo que podía hacer, siendo que podía haber sido cualquier otra historia. Es Exactamente. un muy interesante punto de vista. Es un ejercicio, creo Sí. que es bien Irse, importante. muy bueno. irse al diván a la psicología creativa. Hice el diván un ratito, claro, a divagar un poco. Así que muchas gracias. bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de La Guarida y estaremos nosotros, por supuesto, compartiendo todo el trabajo de Zorren en Hobby FM y también en La Guarida del Búho. Así que muchas gracias y hasta pronto. Chao. Chao, chao.